Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro programa Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco que se transmite a través de Sintonía UTAP de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En este programa, nos acompañarán el contador público Ramón Pérez Morga y el contador público Víctor Arturo Cruz Solís. Ya me reclaman después que dicen que le digo mal el apellido, ¿no? Ellos, con mejor titular de tu despacho, que se llama RPM Asesores Empresariales y Solís Astre Priego Consultores. Sí, contadores con amplia experiencia y miembros y socios del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. Hoy hablaremos, como una continuación del programa anterior, que hablamos de cierre contable y fiscal. Hay una parte muy importante, ya más fiscal que contable, que son las deducciones. Muchas veces nos preguntamos, para efectos de la determinación de impuestos, ¿qué puedo deducir yo, una persona física? ¿Qué puede deducir una persona moral? ¿Todo lo que yo compre me va a disminuir del pago de impuestos? ¿La canasta básica la puedo deducir? Diferentes cuestiones que en ocasiones desconocemos, pero que con la asesoría de un contador, y hoy en especial con la asesoría de los contadores aquí invitados, vamos a tocar ese tema bastante importante para efectos del pago de nuestros impuestos, que son las deducciones. ¿Qué nos tiene que decir, estimado contador? Bueno, a mí me gusta hablar del tema de las deducciones partiendo del interés del Estado, ¿no? ¿Cuál es el interés del Estado? Obtener impuestos, obtener ingresos a través de los impuestos, y la fórmula que ellos tienen es ingresos menos deducciones. ¿Qué va a ser ingresos? Todo aquello que ellos puedan meter como ingresos y que en la ciencia recaudatoria nos lo permita, son ingresos. Es bien fácil decir que van a ser ingresos, pero a la hora de deducciones es donde la autoridad dice, mira, esto sí, esto no, esto sí, pero con estos requisitos, esto sí, pero a la mitad, y lo empiezan a complicar de una manera extraordinaria, que por eso es que siempre generan esas dudas entre los contribuyentes, ¿no? De que qué puedo deducir, qué no, por qué sí se puede deducir, por qué no. Entonces, para mí es la parte medular a la hora de pagar impuestos. O sea, el ingreso no te lo vas a quitar de encima, eso es lo que siempre decimos, contra eso no batalles, o sea, nunca te pongas a pelear contra el dinero que te está cayendo. No omitas ingresos. No omitas ingresos, donde tienes que trabajar muchísimo y ponerte como que muy trucha, si se permite la palabra, pues es en las deducciones. Ahí está en la clave para tener un negocio exitoso, tanto financiero como fiscalmente, ¿no? Contador. Algo que he notado mucho, o sea, que el contribuyente de a pie, ¿no? O el cliente, ¿no? Se preocupa mucho por las deducciones, pero en el sentido de cómo me la tomará el SAT o si es correcto, ¿no? Y algo que es importante mencionar es que la deducción es opcional, o sea, no es obligatoria como tal que uno deduzca. En la ley nos dice que el ingreso se debe acumular, o sea, ese sí es obligatorio, o sea, yo debo acumular en la totalidad de mis ingresos. Pero cuando se refiere a la ley a las deducciones, nos dice, podrás deducir. Es correcto. O sea, te da la opción. O sea, si quieres. Sí, o sea, si quieres. Si no quieres, pues no deduzcas nada. El detalle es que, pues, si no deduces, pues, toda la carga tributaria recae sobre la totalidad de tus ingresos, ¿no? Pero hago la mención porque, como decía, la preocupación luego del cliente es así de que, oye, deduzco tal, pero ¿será que el SAT aquí lo ve bien, lo ve mal y todo? Y le digo, mira, de entrada pues no le gusta porque pues es opcional para ti, ¿no? Para él mejor que no deduzca. O a veces me dice, no, es que saqué tanto y tanto y tanto dinero, pero no hay deducción, no tendré problema. Le digo,
Para nada, créeme que la autoridad está feliz que no hayas podido comprobar esa parte, ¿no? Entonces, problema no vas a tener. Problema vas a tener para pagar el impuesto que te corresponde, ¿no? Pero sí hay que como que dejar en claro, ¿no? Esa diferencia en la ley que sí, por una palabra nos cambia el total sentido de la intención que tiene ahí el legislador para el tema recaudatorio, ¿no? Que la deducción es opcional, o sea, no es a fuerza, o sea, tú puedes sacar todo el dinero que quieras sin comprobar y el SAT nunca se va a enojar, ni en una revisión te van a decir, ¿por qué no comprobaste, no? Sí, o sea, es tu opción, pero porque le conviene al SAT, ¿no? Claro. Sí, igual mucho por eso, como bien dijeron, muchas dudas con la palabra deducción, qué tanto implica, hasta dónde llega, ¿no? Porque igual hay muchos contribuyentes que ven, oye, es que yo quiero que me deduzcas este tipo de gastos, porque a mi compadre se lo valió el SAT. Pero resulta que tienen actividades diferentes, ¿no? Entonces ya no puede ser que no aplique. Ahora bien, es muy complejo los requisitos de las deducciones, o sea, para el contribuyente poder deducir cabalmente sus gastos, sus erogaciones, es muy complejo integrarlo. Dependiendo del tipo de contribuyente, sí puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Si hablamos de un asalariado, pues es un poquito más sencillo, porque son deducciones personales que se van en la declaración anual. Esa es una de las primeras confusiones, ¿no? De que, oye, ¿qué soy? Porque yo no pago impuestos, porque yo trabajo para una empresa. No, sí pagas impuestos. Digo, si es una empresa formal, si pagas impuestos, se timbra y a lo mejor a ti te están pagando 15,000 pesos y te cae en el banco 12,000, ya pagaste 3,000 sin darte cuenta, ¿no? ¿En qué? En Seguro Social, en ISR, en cualquier otra cuestión que tengas de deuda. Pero todo ese ingreso al final, tú le puedes bajar las deducciones personales y de los 36,000, 72,000 pesos que te hayan retenido en el año, te pueden devolver hasta un 10% quizá, sí, un 10, un 15, dependiendo todo lo que le vayas metiendo de deducciones. ¿Qué quiero llegar con esto? De que en personas físicas, asalariados, es un poquito más sencillo. Ya cuando nos vamos a temas de actividad empresarial, de prestación de servicios profesionales, ya sea una persona moral o una persona física, ahí ya se complica todo, ¿no? Tenemos como que toda una redacción bien extraña, una red ahí entre qué es lo que puedes deducir, cuáles son los requisitos para poderlo deducir, qué es lo que no puedes deducir, de lo que te dije que podías deducir, cuáles son las reglas que sí, de eso que te dije que podías deducir, está topado, el claro ejemplo de los vehículos, ¿no? Oye, pues quiero meter un vehículo de 500,000 pesos, sí lo puedes meter, pero la ley dice que la limitante son 175,000. Oye, pero ¿y cómo lo voy a deducir? También tengo reglas para eso, ¿no? IVA. El IVA, cómo lo voy a tratar dependiendo del tipo de contribuyente que sea. En ese punto es donde sinceramente yo no veo la posibilidad de llevar a cabo un cálculo de impuestos correcto si no es a través de un especialista, ¿no? Eso que nos han vendido de que no, ya no necesitas un contador porque ya todo lo prepara el sistema, la verdad es que es bien complejo, porque diferenciar así de sencillo un gasto de un costo depende directamente de tu actividad. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa si en una de esas tu actividad tiene que ver con la venta, con la enajenación, pero también con la prestación de servicios? Ahí tú debes de implementar un criterio de esto va a ser un costo o va a ser un gasto. ¿Qué sistema te va a ayudar a interpretar eso? Y el impacto es distinto, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de cuestiones de actividad empresarial y profesional, sí se vuelve muy complejo. Yo particularmente lo considero excesivamente complejo, ¿no? En el afán, como dice Víctor, de que no lo deduzcas. O sea, es que es tan difícil, mejor no lo hagas y ya nada más paga impuestos, O que ¿no? te equivoques, ¿no? Incluso O también, que te equivoques. puede ser la intención. Sí, porque el sistema, hablando de la inteligencia artificial, el sistema, desconozco si te hace un estudio del concepto del gasto. Hasta donde yo sé, nada más se va por las claves y todo eso, pero un estudio del concepto del gasto no. Ha empezado, por ejemplo, yo vi en la última declaración anual que ya tenía clasificado lo que era arrendamiento de vehículos. Uh-huh. Entonces ya dependiendo del concepto ya te decía, ¿sabes qué? Esto no... no va de acuerdo a tu actividad, ¿no? O la otra era, a la hora de pedirte la información de los gastos,
ya ven integrado la parte de automóviles. Yo ya sé que en automóviles, en arrendamiento de automóviles, gastaste esto y ya está automáticamente cargado. Evidentemente la línea de la autoridad es llegar hasta allá. Es el preámbulo de lo que viene entonces. Sí, ¿no? claro, sí. Pero aún así siempre va a haber algunos puntos muy delicados donde, o sea, bueno, digamos que el sistema lo puede hacer, pero entonces necesitas un especialista que te diga cómo vas a facturar, porque ya no es cómo lo vas a considerar, sino a la hora de pedir la factura ya tienes que decir tú el uso del CFDI y que sea el correcto para poder cuadrarlo con esa parte. Y también recordar que a la hora de las formas fiscales, pues las formas fiscales no son ley, No. entonces podrán tenerlo así, pero si mi criterio varía y yo lo puedo sustentar, lo puedo modificar. Dijiste algo muy importante, el criterio. Lo están quitando. Lo están, porque sí, el SAT está homogenizando todos sus trámites y sus formatos. Está haciendo a un lado el criterio del contador. Pero es que eso voy, o sea, el criterio hasta ahorita, y yo creo que en un futuro todavía mediano, sigue siendo muy importante, porque incluso la clasificación que hace el SAT en cuanto a las claves de producto y todo, no llega al nivel de inteligencia artificial. Todavía. Ajá. Llega a un nivel en que, por ejemplo, si pongo, como decía el contador, arrendamiento de vehículos en el concepto, pero por clave de producto se equivocan y le ponen artículos de cocina, lo va a tomar como artículo de cocina. Y hay situaciones que sí por ejemplo, a mí me tocó hace como 2 semanas un cliente que renta licencia de alcoholes. Para empezar, eso está prohibido, no se debe de, entonces, pero la casa cervecera lo hace, le ponen otro concepto. Pero le estaban rechazando la factura porque el sistema no le permitía la factura, no coincidía con la actividad del contribuyente que estaba dando en arrendamiento la licencia. Claro. Entonces quiere decir que hubo un cruce de información electrónico ahí. Sí, y ya hay un análisis que de por sí siempre ha habido, ¿no? Hay una persona hay una base de datos y hay ciertos focos de alarma, ¿no? Y voy también hablando sobre el criterio de cómo se toman las deducciones, en el sentido de que algo que también muy comúnmente me piden en un primer acercamiento con los clientes es, me dicen, ¿me puede dar una lista de lo que puedo deducir? Es correcto. Y la respuesta es, no puedo, o sea, no puedo porque es en base al criterio, ¿no? En tiempo real casi. Lo que podemos hacer les comento es, la primera regla para saber si lo puedo deducir o no es si es estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad. Yo creo que toda la deducción de ahí parte, ¿no? De ahí parte, exactamente. O sea, ya lo demás que sigue es ya son las formas. ¿no? Formas de cómo hacerlo, ¿no? Y límites, topes, todo. Pero ahí va, o sea, el cliente dice, bueno, para mí es estrictamente indispensable comer, porque si no como, ¿cómo desarrollo mi actividad? Y es ahí donde entra en la polémica y entra un criterio, porque le digo, bueno, es indispensable para ti como persona para vivir, pero para desarrollar tu actividad, quizá ya empezamos con diferentes criterios, ¿no? O sea, porque en estricto sentido de la palabra, pues sí es indispensable que yo esté vivo, ¿no? Para desarrollar la actividad. Pues de la misma manera podríamos decir que el vestuario. Claro, ahí la parte principal es determinar que es estrictamente indispensable para la actividad. Para la actividad, no para la supervivencia de la persona, porque a lo mejor sí compro el súper, pero porque resulta que yo vendo un producto de cocina, vendo unas ollas, ¿no? Entonces, pues necesito para hacer mi demostración eso, ahí sí va a ser estrictamente indispensable, porque si no, ¿cómo lo promuevo? Claro. Pero a lo mejor si soy un contador y quiero hacer una carne asada con mis amigos, pues ¿cómo es estrictamente indispensable la carnita asada con mis amigos? Que además, ¿no? Ese es otro supuesto que plantean, porque es que en este mundo hay de todo, ¿no? Y dicen, bueno, es que para mí es estrictamente indispensable llevar al cliente al bar a tomar 2, 3, 20,000 tragos, y ¿por qué no lo puedo deducir? Entonces ya entramos en un apartado en el cual están los no deducibles, ¿no? Entonces, cosas que la ley ya nos dice que en cualquier supuesto no son deducibles, ¿no? Entonces,
como decíamos, ¿no? Ahí el criterio, incluso yo siempre me acuerdo de un ejemplo que puso el contador Ramón cuando estábamos estudiando, y estudiando precisamente deducciones, quizás ni te acuerdes, ¿no? Probablemente no. Pero sí me quedó grabado que estábamos explicando, o estábamos ahí aprendiendo sobre deducción de inversiones y deducción normal y así. Y decía, bueno, si compro una Homer enorme, pues en estricto sentido, o sea, si es transporte, pues es deducción de inversiones, ¿no? Pero dice, pero ¿qué tal y yo tengo una disco, un centro nocturno, pero esa Homer no la ocupo para transporte, sino la ocupo, y ese fue el ejemplo que pusiste, la ocupo para que dé vueltas ahí a la mitad de la disco, así de lujo, ¿no? Con luces y todo, o sea, ahí no es un equipo de transporte, es una Homer. Pero no es un equipo de transporte, es un adorno. Un accesorio, equipamiento del lugar de la actividad, ¿no? Sí, entonces ahí, ¿cómo lo tomamos, no? Porque no es un equipo de transporte, nunca va a rodar, no va a transportar a nadie, va a girar, o sea, y se me ocurrió comprarlo, y que es uno de los ejemplos también que entra en debate y en criterio, ¿no? Y va de la mano también con algo que yo le decía a mis alumnos cuando daba clases, porque le decía, es deducible un lapicero. Todos estamos de acuerdo que es deducible. En casi cualquier actividad un lapicero es deducible. Una Mont Blanc, ¿no? Sí. Una Mont Blanc de 50,000 pesos, ¿es deducible? Y unos que sí, unos que no, porque pues se van por el rollo de que pues son 50,000 pesos por un lapicero, Lo que pasa ¿no? es que ya hablamos ahí sobre este otro concepto que es el lujo, ¿no? Claro. Sí, pero es un lapicero. A final de cuentas, Es sí, un en pocas lapicero, palabras. es un lapicero y lo voy a ocupar para escribir. Entonces, el que sea caro y lujoso no lo exime de que es estrictamente indispensable para mi actividad. Que a mí se me ocurrió gastar 50,000 veces más caro el producto. No tiene nada que ver, ¿no? Pero son criterios que ahí, o si esa Mont Blanc la tengo solo de adorno, pues quizás sí. Si lo ocupo para escribir, también. Entonces, el ejemplo de la Homer siempre me quedó así, o sea, se me grabó en el cerebro, porque sí está ahí la ambigüedad, ¿no? De cómo lo podemos tomar, y casi seguro que la autoridad no nos lo valdría como una deducción normal, como un gasto general. O sea, a fuerza lo va a querer encuadrar en un equipo de transporte. Yo por ahí retomando el tema del criterio, yo creo que está limitando mucho el criterio del contador. Es correcto. ¿No? O sea, ya ahorita, si retomamos el ejemplo de la Homer de hace 5 años que estábamos estudiando, podríamos ver, oye, ¿qué es lo que me va a ayudar en la defensa? El concepto del uso de CFDI, ¿no? Sí. ¿Va a ser un equipo de transporte o va a ser un gasto general? Y ahí es donde uno se va a tener que defender. Aquí el problema está en que los contribuyentes no van a tener un contador al lado cada que hagan una compra. Y entonces ya tenemos que tener nosotros nuestro control interno de la hora, mira, cualquier cosa que tengas duda, que sea de más de 10,000 pesos, háblame. Claro, totalmente, ¿no? totalmente. Y ya ese ¿no? es parte del servicio que uno debe dar, pero sí se está limitando muchísimo el criterio o la forma en la que uno puede trabajar, porque ya la deducción tiene que estar, diríamos, cantada desde un primer momento. Y luego nos iríamos al problema, oye, ¿qué pasa si cambia la figura? Si esa Homer ya la bajé y ya la uso como equipo de transporte, claro. pero ¿cómo le voy a hacer? Ni modo que me vuelvan a facturar. Así que ya se ensució la llanta, ¿no? Sí, claro. ya es equipo de transporte. Sí. Ahora, por ejemplo, entonces, con esta complejidad que hay para la interpretación de si una erogación es deducible o no deducible, se fortalece entonces la figura de los casos de juicio, de defensa fiscal. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí realmente le beneficia o le perjudica a la autoridad el concepto de deducciones, digamos, al haber tantos resultados en juicios a favor o en contra, demerita ese concepto de deducciones y puede llegar a confundir al contribuyente. Yo creo que es de las cosas que da incertidumbre al contribuyente y de un porcentaje, no sé qué tan alto, qué tan bajo, de aquellas personas que no se atreven a formalizar, es por casos como ese. No, es que yo tenía un amigo que puso su negocio, pero se puso a facturar ciertas cosas, no se las hicieron valer y terminó en la cárcel, ¿no? Pues yo no quiero tener que tratar nada con el SAT.
hay quienes te dicen, yo no quiero pagar impuestos, pues con eso no trabajas. Pues sí. Pero los que te digan, yo no quiero tener nada con el SAT, ahí es donde dices tú, bueno, ¿por qué? Ten la certeza de eso, del otro. Y yo creo que también parte de la ética del contador es decirle, mira, eso es lo que dice la ley, esto es lo que considero yo, y este es el criterio de la autoridad. Tú dices para dónde vas. Si te vas siempre por el criterio de la autoridad, muy probablemente los impuestos van a ser un poco más altos, pero vas a dormir tranquilo, ¿no? Si te quieres ir un poquito más agresivo, pues podemos platicar de algunos criterios que pueda tener yo que van en contra de lo que diga la autoridad. No quiere decir que sea ilegal, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones que puedes aplicar y que están dentro de la misma legislación. Si te quieres ir legislación. más técnico, pues ya empezamos a ver las jurisprudencias. Porque una cosa es lo que diga la autoridad, que es su criterio, y otro lo que diga los juristas. Así es. Y que pues la autoridad no va a tener que hacer otra cosa más que lo que digan. Sí, para allá iba yo, porque realmente igual yo creo que otro detalle, y pues, obviamente ya hablando a nivel macro de grandes empresarios donde no están en juego miles de pesos, sino millones de pesos. Yo creo que la autoridad por eso tal vez de una u otra forma no le da una difusión a los resultados de los juicios. Claro. ¿Sí? Porque hay muchos juicios que la autoridad pierde. Ujú. Y sobre todo en cuestión de deducciones, no tanto de ingresos sino de deducciones. Entonces, Claro. ¿por qué los juristas le dan una interpretación diferente? Otra. El artículo 28 de la ley de renta te lo dice claro, no deducible. Si tú te enfocas a eso, podrías decir, ya aquí tengo lo que no debo de hacer. Lo que no. Pero resulta que en la ley, que en el 27 te dice sí, de ahí en el reglamento te dice sí, pero con este tope, con esto, ahí es donde pudiéramos decir que se hace complejo todo este asunto de las deducciones. Claro. Incluso en el de no deducibles, hay párrafos que dicen es no deducible, salvo. Y ahí ya te lo sacan de no deducible también ahí, ¿no? Sí, no, o las diferentes figuras. Yo comentaba, mira, esto que en lo que yo quiero gastar puede ser deducible, pero tiene que cumplir con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, no es que sea no deducible en la etiqueta de no deducible, simplemente es uno deducible que no cumple con requisitos fiscales. Y lo tenemos que tener en un párrafo distinto. Oye, y luego nos vamos a las inversiones. Resulta que tengo inversiones que son deducibles, pero como me paso del límite que está establecido, pues no es que no cumpla con requisitos fiscales, no es que sea no deducible, simplemente excede de los límites que nos establece la ley. Entonces, aquellos que nosotros deberíamos de deducir pueden tener 2, 3, hasta 4 etiquetas del por qué no lo estamos haciendo deducible. Pero eso sí es algo que solo un contador y particularmente alguien específicamente en fiscal va a poder determinar, ¿no? Y no es solamente que no lo hice deducible y ya, sino que en el caso de una solicitud de información, en el caso de una revisión, tú tengas los elementos para mostrar, mira, esto es lo que se hizo deducible y hasta estos montos y en base a estos criterios, ¿no? O sea, que se tenga una evidencia del cómo se llega a ese resultado, porque no es nada más, no lo deduzco y pues ahora sí que ya, ¿no? Sí, porque la ley es muy compleja, ¿no? Como comentábamos ahorita, es deducible esto, salvo esto, y después tú ya te pone, lo anterior no será aplicable siempre y cuando. Sí, claro. Sí, que como ejemplo de requisito de la deducción, el más fácil y rápido de explicar es la gasolina. O sea, el combustible, ¿no? Del equipo de transporte, la gasolina, es deducible. Y son de las deducciones que aplican a todos los regímenes, ¿no? Mayormente. Pero no cumple requisitos si la pagas en efectivo. Entonces, es ahí donde es deducible, o sea, el gasto como tal, la naturaleza del gasto es deducible, pero pudieras no poder hacerlo deducible siempre si no cumples con en este caso el requisito de que no sea pagado en efectivo, pues. Entonces, y así hay muchos, o sea, incluso el consumo de restaurante para mí es uno de los más complicados de determinar porque es no deducible, en el párrafo no deducible dice que es no deducible el consumo de restaurante, salvo y te empiezan a poner ahí unos porcentajes y la todo, distancia, el kilómetro y todo, entonces por ahí pudiera ser, pero no es que, o sea, es no deducible como tal, pero pudieras hacer una parte deducible siguiendo ciertos criterios, ¿no? Ciertos requisitos. Igual las deducciones pueden ser deducibles dependiendo primordialmente, y creo que ya lo habían comentado, la actividad a la que te dediques, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, podemos decir, tienes un centro de distribución de relojes Rolex. Compras Rolex Sí. para vender. ¿Es deducible? Y ya no Pero viene el queremos contador Víctor y se compra un Rolex, ¿es deducible? Habremos de Habría que justificar el por qué es estrictamente indispensable ser Habría Rolex, que ver, ¿no? exactamente. Entonces, estimado auditorio, ese es uno de los puntos claves, ¿no? En las deducciones. ¿Qué tan útil o para qué lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a justificar, no? Sí, Y además entraríamos también, y si nos vamos así, seguimos 3 horas aquí, pero por ejemplo la diferencia entre gasto y compras, costos, Costo y el costo. Porque por ejemplo, para una arrendadora de autos, los autos que compra para arrendar, ¿es equipo de transporte o es mercancía? O sea, en ese sentido no es igual, ¿no? Porque no es un equipo de transporte de la empresa, es un activo de la empresa, pero es el material principal, o sea, es lo que otorgas en el arrendamiento para tus clientes, ¿no? O sea, ahí quizá el criterio de un equipo de transporte no encuadra del todo, ¿no? Entra más en mercancía o en parte del costo, ¿no? Sí. Sí, es parte de la actividad, Parte ¿no? de Es la lo que actividad. genera el ingreso principal. Yo por ahí lo que siempre le comento a alguien que vaya a emprender es, a ver, antes de que empiece a gastar, consulta un contador. ¿Por qué? Porque otro de los grandes errores es, ya puse mi negocio, ya le invertí, ya le metí 200, 300 mil pesos, pero ahora me piden factura, ¿no? Y pues ya empiezo a facturar, ¿y qué le voy a meter de gasto? Bueno, es que debiste haber facturado lo que compraste. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no me habías visto, ¿no? Y ahora Claro. consigue la factura, pues ahora a ver cómo soluciono, pero la solución que encuentres te va a salir más cara. No va a haber nada más barato que hablar con un especialista antes de iniciar, que te diga cuál es el proceso. Es vital el facturar desde el día 1, sobre todo los activos. Todos los gastos preoperativos. Todos los gastos, todo pero eso. sobre todo los activos que vas a arrastrar durante varios años, ¿no? También, La obviamente. inversión fuerte. Y uno de los tips que yo siempre doy es, mira, si lo vas a hacer todo bien, si no te quieres complicar la vida, tú saca una tarjeta de crédito. Todos los gastos, factúralos. Todo págalo con tarjeta. Y si hay algo no deducible, si algo no cumple requisitos, esa es mi chamba. Tú no te pongas a ver por esa parte. Tú nada más dedícate a facturar, a conseguir la mayor cantidad de comprobantes. Obviamente porque estás declarando todos tus ingresos, Sí, no porque vamos si a no, tener nada. ningún problema, porque sí también, si tengo un restaurantito por ahí y no declaro ninguna venta, pero le meto 300 mil pesos de gasto, pues ¿De qué dónde, se no? trata, ¿no? Salvo un préstamo, un financiamiento. Claro, Sí. entonces para mí el tip siempre es ese en tema de gastos. Tráete una tarjetita de crédito, empieza a pagar todo con la tarjeta, llevas un mejor control, podrás tener algún beneficio adicional por ahí y vas cumpliendo con uno de los primeros requisitos, ¿no? A la hora del monto. De que si es mayor de 2,000 pesos, pues ya no cumple con requisitos, pero al comprar todo con tarjeta, te evitas si es gasolina de 300, 500 pesos, vamos generando por ahí una cultura. Sí, nada más aclarándole al auditorio, como tú bien dijiste, o sea, compras todo con tarjeta de crédito, pero ya el contador determinará que todos los que compres, qué cosa es deducible o no deducible. Pero me estás diciendo que lo pague yo con tarjeta, sí, pero es que ese es uno de los requisitos. ¿Sí? Entonces son varios requisitos. Por eso, entonces, en resumen, pudiéramos decir que las deducciones, lo importante es el qué compras y el cómo lo compras y cómo lo compruebas. Son 3 puntos básicos para que una deducción pueda proceder a ser deducible. ¿Qué compraste? Algo que te es indispensable. Bueno, ya de entrada ya llevas el 50%. ¿Cómo lo compraste? No, pues lo compré en efectivo, hasta ahí llegaste. Claro. ¿Sí? Oye, y ok, lo pagaste con tarjeta de débito, ya llevas 2. ¿Te dieron CFDI? No. Me dieron una nota simplificada. Ya hasta ahí llegaste en el camino. Entonces, son 3 puntos muy importantes para poder valorar una deducción. Y retomando al principio el tema, ¿para qué te sirve la deducción? Para bajar la carga tributaria, ¿no? Para bajar la carga tributaria, es decir, y no es que el SAT sea buena gente y si gastas te va a hacer que pagues menos, no, sino que es lo justo. Claro. Si tú estás cobrando por un ingreso un impuesto o vas a pagar un impuesto por obtener un ingreso, pues también de las erogaciones debes tú de pagar impuestos. Ahí entramos ya en el principio de equidad, ¿no? Claro, y que al final del día es lo que más conviene. Tampoco es que
tengamos un estado benevolente o que se apiaden de ti, la misma autoridad, el mismo estado entiende que el dinamismo económico de una entidad parte de solo quitarle lo que se le pueda quitar sin acabar a la empresa, porque si no le metes deducciones y se van sobre la carga total, algo como lo de Recico, pues por eso Recico es bien benevolente en su tasa, porque no te está permitiendo meterle ninguna deducción. Que eso no quiere decir que no debas de facturar. Claro. Claro, totalmente. ¿Sí? O sea, una cosa es que no se considere para el cálculo de impuestos, pero acuérdate que tú también debes de tener un comprobante. Sí, por cuestiones de código tienes que comprobar la contabilidad que sea para demostrar la deducción. Además, la deducción, o sea, todo lo que estamos hablando es para ISR. Nada más. O sea, y no solamente existe el ISR, o sea, para IVA, tus comprobantes están a la orden del día. Si no compruebas nada, el IVA va completito. Totalmente. Ya cerrando, ¿no? Y ya un tema ahí para pensar. Para pensar. ¿Cómo ven ustedes un mundo fiscal en México sin deducciones? Que utilizara la autoridad una actitud, la presuntiva. Que no estés obligado tú a pedir comprobante. Me voy sobre tus ingresos, un porcentaje de acuerdo a tu actividad, y nos evitamos de problemas, y la recaudación yo creo que sería más fácil, incluso hasta para ellos la fiscalización. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo sí estaría en contra de eso, porque yo creo al contrario, que lo que la autoridad debe hacer es presionar mucho por formalizar a México. Entonces, si le quitas el incentivo de la deducción, pues yo conozco muchas personas que inician un negocio y dicen, lo que pasa es que ahora ya me pidieron factura, entonces ya me tengo que dar de alta. Si la gran empresa no le pides que exija factura, pues el de abajo nunca la va a dar. No, totalmente. O sea, la idea es que ya no sería comprobable, no sería obligatorio, no sería exigible. Entonces, ¿qué pasará? Que la apatía por ser formal aumentaría. Entonces, yo considero esa parte, ¿no? Porque la autoridad no creo que tenga la capacidad ni el interés de agarrar a todos. Si dijeras tú, voy a agarrar a todos y a todos les voy a hacer una presuntiva y a todos les voy a cobrar, del otro lado. Pero ahí entra la inteligencia artificial. Por sistema, te mando a tu casa tu declaración, esto es lo que me tienes que pagar. ¿No estás de acuerdo? Solicítame una auditoría. Sí, claro, pero no es lo mismo como que empujarlos a que se metan al sistema fiscal totalmente. Que llegar a arrastrarlos, ¿no? Entonces yo entiendo el punto. Si estuviéramos en otro lado donde todos tenemos la cultura, ¿no? Y todos cumplen de manera formal y todos emiten sus facturas y todo eso, sí sería lo idóneo. Pero aquí donde tenemos una apatía que la mitad del país es formal y la otra no, pues ¿cuántos clientes están en la formalidad solo porque hay una gran empresa o hay un gobierno o hay alguien que le pide una factura? Todos esos se bajarían en automático. Sí, además, entramos en el rollo de que en un mundo, por ejemplo, en el cual la autoridad tiene la primera y última palabra de cuánto tienes que pagar, certeza jurídica no tienes. Porque no sabrás de cuánto te va a llegar. Ni tienes forma de implementar... El importe sí, porque sería en base a tus ingresos. Sí, pero no tienes forma de implementar una disciplina o una estrategia a tu negocio para que tú tengas una certeza o por lo menos una seguridad razonable de cuánto es tu nivel de pago de impuestos. Entonces, si lo determina solo la autoridad, ahí entras en un rollo de a ver de cuánto me llega. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el pago de la luz. O sea, en el pago de la luz uno no tiene forma más que disminuir el consumo, pero como el apoyo una base no tienes, y como las tarifas se determinan de forma unilateral, es una sorpresa el recibo de luz cada mes, cada 2 meses, ¿no? Es una sorpresa, ¿no? Como no lo que es ni abrir, ¿no? Sí, claro, entonces ahí se pierde una certeza y en el tema de los impuestos es aún peor. Claro. Sería cuestión de estudio, sí, creo. Claro, sí, es una buena opción. Evidentemente sí haría mucho más fácil la recaudación, pero si todos estuvieran en la misma línea, ¿no? Exactamente. Bueno, pues bueno, este tema bastante complejo, no por el término, sino por la forma en que tú puedes lograr conseguir el objetivo de que una erogación pueda ser deducible de tus impuestos que generan tus ingresos. Claro. ¿Sí? Y pues es para tomarlo en cuenta, y agradecemos la presencia de 2 grandes amigos, compañeros, socios del colegio, 2 grandes empresarios, porque tienen su despacho
Pérez ¿qué? RPM, Asesores Empresariales. Asesores Empresariales y Solís Astre Priego Consultores. Solís Astre Priego Consultores. Después se enojan porque no lo digo bien. Ok, estimado auditorio, muchas gracias. Esperamos sus dudas, comentarios a través de las redes sociales de Sintonía UTAP. Este programa se transmite a través de 102.5 FM, Sintonía UTAP, y en redes sociales en el canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Has escuchado Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP, 102.5 de frecuencia modulada.